Buenos días a todos, oyentes. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al catedrático de Historia Contemporánea, Manuel Chut, de la Universidad Jaime I de Castellón. Antes que nada, lo que quiero es darle las gracias y darle la bienvenida por estar con nosotros en este programa. No, muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por por la invitación. Solamente una cuestión. No soy catedrático de Historia Contemporánea, soy catedrático de Historia de América. Sí, pues. Sé que esto es una cosa aún por matizar, porque desde hace un año fue el cambio de área, pero bueno, sí me gustaría matizarlo. Ah, pues mira, te lo agradezco porque yo estaba convencida de que eras de Historia de América, pero al Sí, mirar en los datos tuyos en internet aparece contemporánea. Historia sí. contemporánea y es lo que Sí, me ha sí, sí, confundido. Si Pero miras bueno, en mis datos de mi departamento, ya está actualizado. aparece, ¿no? Ah, pues Sí. estupendo. Bueno, pues de una manera especial quiero darle las gracias porque nuestro compañero Manuel es de Valencia y realmente, bueno, pues ha vivido en primera persona todo este sufrimiento que todos estamos padeciendo, porque realmente estamos todos consternados. Y desde aquí todo mi cariño, mi agradecimiento, Manuel, por haberme dicho que sí a la entrevista. No, muchísimas gracias y gracias por por la solidaridad. Y el corazón está con Valencia y tiene que estar mucho tiempo. Tenemos que estar ahí con Valencia hasta que todo esto se resuelva. No, no lo vamos a olvidar. Un recuerdo muy grande y muy cariñoso. Bueno, el catedrático Manuel Chu es autor de numerosos estudios sobre la independencia americana y el liberalismo gaditano y su impacto en América. Entonces, la verdad es que es una suerte tenerle hoy con nosotros porque a lo largo de los programas anteriores hemos estado estudiando pues lo que supuso la Guerra de la Independencia, lo que supuso las Cortes de Cádiz. Hemos ido estudiando paulatinamente todo el proceso desde finales del siglo XVIII pues hasta el sexenio absolutista. Y ahora lo que vamos a hacer es estudiar qué fue lo que pasó en América, como él dice, el impacto de todo esto en América. Quiero hacer referencia a un libro suyo de Manuel Chud y de Juana Frasquet que se llama Tiempos de Revolución, América Latina en la historia contemporánea y comprender las independencias iberoamericanas. Es un libro fantástico que yo he empezado a leer. Es una investigación exhaustiva con todo tipo de detalles que yo desde luego aconsejo, porque además muchos oyentes me piden los libros, me piden la referencia. Entonces este libro es de lectura obligada si te quieres enterar realmente de lo que pasó. Bueno, pues entonces vamos a empezar. A mí lo divides por periodo en tu libro de cómo fue todo el proceso y sí que hace referencia a que hay unos antecedentes a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero si te parece, vamos a empezar, si te parece, si no dices otra cosa, vamos a empezar con lo que ocurrió con las abdicaciones de Bayona y con el momento que Napoleón llega, ¿no? A partir de ese momento, dices en tu libro que hay una pugna por atribuir la soberanía americana y por tanto su renta entre Francia, entre Napoleón y los españoles, lo que está pasando en España. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Sí, muchísimas gracias. Lamento tener que corregirte solamente una cosa. Sí. El libro lo escribo junto a Ivana Frasquet, no Juana, Ah, perdón. Ivana Frasquet. Es una coautoría de este libro que apareció en 2013
fue un encargo de la editorial Taurus y de la Fundación Mafre en el contexto de los bicentenarios. Y nos llevó bastante tiempo no solamente escribirlo, sino plantear una tesis que entroncaran con las tesis hegemónicas de John Lynch, de François Xavier Guerra o de Jaime Rodríguez, de Tulio Halperin Dongui, especialmente, pero también marcara unas diferencias, como tú estás planteando, no solamente de abordaje y de interpretación acerca de las independencias iberoamericanas, si queréis latinoamericanas, incluimos a Haití, sino también un planteamiento general de periodización de las independencias. En general, buena parte de estos, por otra parte, magníficos libros que he citado y algunos más, lo que plantean sobre las independencias es una causalidad de esas independencias centrándose en 1808, en la crisis de 1808, como punto de explicación de por qué se van a dar las independencias. Ahí, en este libro, lo que matizamos Ivana Frasquet y yo, luego, mejor dicho, más que matizamos, lo que planteamos es que en realidad las independencias fue un proceso histórico y un proceso revolucionario, en el sentido de que dentro de esos rapidísimos y dinámicos años que van desde 1808, si queremos, ponemos hasta 1825. El año que viene se conmemorará el bicentenario de Bolivia y de Uruguay. Queda Chiloé en el 26, también quedará el Callao para el 26. Pero bueno, continentalmente, después de la batalla especialmente de Ayacucho, que se está conmemorando al bicentenario, las independencias han triunfado continentalmente. Quedan las islas del Caribe y queda el archipiélago asiático de Filipinas. En ese planteamiento que tú amablemente introduces, creo que hay que matizar una cosa, además, y es que buena parte de los estudios y sobre todo las conmemoraciones de 2008 volvieron las conmemoraciones bicentenarias de 2008 volvieron a insistir en un error, a mi forma de ver, notable. Un error que aparentemente puede aparentar, o mejor dicho, perdón, aparentemente puede no significar tan importancia, pero que es fundamental para interpretar la crisis de 1808. La guerra en España no parte de ninguna invasión, no parte de ninguna invasión. O sea, las tropas francesas no invadieron España, o mejor dicho, no invadieron la península española o la parte de la monarquía española de la península. ¿Por qué? Porque esas tropas estaban en la península y estaban en la península a partir de la firma del Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807 entre Carlos IV y Napoleón. El objetivo en este caso, dentro del contexto de alianza de la monarquía española y la Francia napoleónica, era invadir Portugal. Es así, invadir Portugal. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque a partir de aquí, desde 1830, han sucedido una serie de relatos nacionalistas españoles o españolistas en el sentido que explican una guerra en función de una invasión extranjera. No pudo acontecer tal invasión de un enemigo extranjero porque los ejércitos franceses o la Francia napoleónica era el aliadísimo de la monarquía de Carlos IV y el enemiguísimo era la Inglaterra o la monarquía inglesa. ¿Por qué esto es importante? Porque esa contienda que va a empezar a partir de 1808 va a ser protagonizada ahora sí por la población civil y la población campesina, fundamentalmente y al principio. ¿Por qué? Porque el rey, Carlos IV, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, que es el jefe, es el protagonista y el dueño del Estado absoluto, no va a emitir un decreto de guerra contra Napoleón. Todo lo contrario. Hay que recordar que Carlos IV cursa un decreto que abdica en favor de Napoleón y después Napoleón cederá su corona
a su hermano, como bien sabemos, José I. Esto va a provocar efectivamente toda una serie de revueltas, rebeliones, tanto urbanas como campesinas, que por otra parte, efectivamente, que tienen como objetivo varios sujetos. Uno, obviamente, es el ejército francés, porque el ejército francés es un ejército de ocupación. El ejército francés ya está sentado, como estoy diciendo, unos meses antes. Es un ejército donde prácticamente no tiene retaguardia, sino que se alimenta sobre el terreno, se nutre sobre el terreno y ya tenía múltiples confrontaciones con la población española desde de esos años. Había que remontarse también a las guerras de la Convención y un largo etcétera de enfrentamiento y de animadversión, de xenofobia frente a los franceses de unos 10, 15 o 20 años antes. En esa consideración, el estallido no solamente es un estallido contra los franceses xenófobo, también evidentemente tintado de unos proclamas religiosas, sino también es un estallido antiseñorial, antifeudal, porque todo el campo está en llamas frente y ataca además a gobernadores, a corregidores, a, eh, a- a capitanes generales, que ahora diré, y evidentemente asalta a una serie de palacios, de nobles, de registros civiles, bueno, registros municipales y un largo etcétera. Hasta el punto, y con esto aquí simplemente el subrayo, y me cae un tendo para tu siguiente pregunta, hay que decir que en este caso y en esta explosión uh, de la población española frente a la ominosidad del sistema señorial y feudal absolutista español, eh, matan a 4 capitanes generales. Esos estallidos populares van contra la dirección de 4 capitanes generales, porque además no por capitanes generales, sino porque ellos también son nobles. Y entonces en Cádiz, en Girona y en La Coruña. Entonces, es de una enervación y de una confrontación tan supina que después la historiografía, incluso la del siglo XIX y después del siglo XX, recentralizará y enfocará esta crisis de 1808 hasta una especie de explicación y de disculpa nacional y nacionalista para explicar esa confrontación. En realidad es una confrontación muy social económica. Muy bien, muy interesante. Entonces, realmente a América llegaban las noticias por dos vías, por parte de Francia y por parte de España, con lo cual Claro. en América lo que había era una confusión, una incertidumbre. Cuéntanos un poco. Claro, aquí lo que va a suceder a partir de 1808 es una quiebra de la soberanía, de la legitimidad de la soberanía. Porque ¿quién tiene la soberanía? Mejor dicho, ¿quién tiene la legitimidad de la soberanía una vez que quien es indiscutiblemente tiene esa soberanía, que es el monarca, pues ya no está? Ya no está, como bien sabemos, porque Napoleón se lo lleva a Valencé, va a reconocer en primera instancia a Fernando VII, porque Fernando VII hace toda su estrategia para proclamarse rey, y finalmente se corona o se va a coronar José I. A partir de aquí, el Estado absolutista se derrumba en su pirámide, ¿no? Y hay una opción que va a ser denominada afrancesada, con muchos más apoyos que después se van a subrayar. Hay una eclosión notable de juntas a partir de las juntas que se crean en muchas provincias. Esas juntas derivarán, como bien sabemos, en un poder central que se va a constituir en la Junta Central, por lo tanto ya son tres: la parte afrancesada, la parte juntera, la parte de la Junta Central, y además va a surgir, esas noticias van a llegar
a América. ¿Qué sucede con esto? Pues que en América los virreyes, los capitanes generales, nombrados por Carlos IV, van a tener también un sismo notable. Eso es más complicado de explicar y hay que ver las particularidades. Y entonces, la única legitimidad que tienen es el decreto de Carlos IV que ha cedido su soberanía, mejor dicho, su legitimidad y su soberanía a José I. Cuando los emisarios franceses llegan a América, los emisarios de las juntas llegan a América y los emisarios de la Junta Central llegan a América. Y la cuestión es, esas autoridades españolas, a quién no solamente creen, sino a quién le obedecen o se van a granjear el respeto y la obediencia. Y efectivamente, entre 1808 y 1809 hay un problema de qué hacer. En primer lugar, no hacen nada y en segundo lugar, especialísimamente cuando llegan las noticias de la victoria de la batalla de Bailén, lo que sucederá es que van a descartar en general la opción francesa, contemplan la opción de las juntas, pero van a subrayar la opción de la Junta Central. Ahora bien, como bien sabemos, la Junta Central también a finales de 1809 se desintegrará, dará paso a una regencia y ahí es un estadio diferente en 1810 cuando la regencia que ha incorporado un americano en sus 5 regentes como señal de mantener los vínculos con los territorios americanos en un sistema de representación que se está gestando en la península, pues aquí la mayor parte de las juntas que se han creado en América ya no van a reconocer a la regencia, salvo el virrey del Perú, que es Abascal, salvo el capitán general de la banda oriental, el futuro Uruguay, que va a ser Elío. A mí me ha llamado la atención, bueno, porque no soy muy conocedora de la historia de América, ¿no? En este periodo, pero sí que me ha llamado la atención que toda la información que manda Napoleón, que mandan los franceses, ¿no? Del Estatuto de Bayona, ahí están insertas ya mucho de las libertades, ¿no? Que van a surgir en la Constitución de Cádiz, ¿no? Ahí, esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esta idea de liberalizar, de libertad, ¿no? De liberalismo que llega, que llega Bueno, a hay América. algunas cuestiones que sí y otras que evidentemente la Constitución de Cádiz es mucho superlativa, sobrepasa en muchas cosas a la Carta otorgada o la Constitución de Bayona. Pero sí que hay una cuestión que tienes razón y es importante, y es que la Carta de Bayona va a conceder o va a autorizar una representación de diputados, en realidad los nombra en las Cortes de Bayona de origen americano. Y ahí sí que se abre un sistema de representación a los territorios americanos que evidentemente es inédito por otra parte también, eh, inédito constitucionalismo. Es decir, ahí se abre todo un sistema de opciones de representatividad y de representación que tiene como precedente, como tú estás diciendo, efectivamente, la Carta de Bayona, y que va a recoger en ese sentido no solamente la Constitución del 12, sino también la Junta Central y después la Regencia. Nos acabas de hablar, ¿no? De lo que significó Bailén. Aquí Sí, en la península, bueno, hemos visto que significa, digamos, la formación de una junta central y ya con una representación americana importante. Entonces, en ese momento en América se seguía respetando la monarquía a Fernando VII. En ese por supuesto. momento, sí. Por supuesto. Todas las juntas que se declaran desde 1809, aparte de la audiencia de Charcas y luego en el Río de la Plata y después en los siguientes virreinatos,
se declaran defensores de Fernando VII, defensores de los derechos de Fernando VII. Bueno, hay todo un debate. Ya hace, no sé, ya 20 años, un magnífico historiador como Marco Antonio Landavazo, de la Universidad Michoacana, él escribió un libro que se llamaba La máscara de Fernando VII, ¿no? En el sentido de que qué tal era un pretexto, una excusa para mantener la legitimidad y la atracción en esas juntas, rotulándose defensores de los derechos de Fernando VII. En realidad, aquí hay una heterogeneidad notable de estas juntas en América. Me en refiero, América. unas son, pocas son abiertamente independentistas, una parte son abiertamente autonomistas y otra parte minoritariamente son abiertamente fidelistas. Impresionante. Y también nos acabas de contar que la derrota de Ocaña es un antes y un después, ¿no? Porque Sí, a partir de Ocaña todo cambia. Yo, en tu libro cuentas que ya lo que hay en América es un miedo a la dominación francesa. claro. Eso, Eh, ¿puedes explicarlo eso? sí, o incluso hay un doble miedo. Vamos a ver, lo que hay en América entre las clases dirigentes, Entre tanto las clases. criollas como peninsulares. Es decir, entre la clase dirigente, económica, social y también política, bien criollas, bien peninsulares. ¿Por qué? Hay un doble miedo. Uno, a que esta quiebra del Estado monárquico y por lo tanto de una jerarquía de control del orden colonial se quiebre o se haya quebrado directamente y hay un miedo que eso lo plasmamos y perdóname que cite o que me autocite en este No te caso, en un posible. libro que editamos con la profesora Claudio Rosas, Lauro de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se llama Los miedos sin patria, en donde ahí se compendia, editamos, forma parte de 20 artículos, entre ellos el de Marco Antonio Landavazo. Entonces, ahí cómo impacta el sistema de miedo en las independencias. ¿Qué doble miedo? Uno es que se reproduzca lo que pasó en Haití entre 1801 y 1804. Y en segundo lugar, efectivamente, en que no es tan utópico las fuerzas napoleónicas invadan a América. No es tan utópico porque hacía 4 o 5 años, 5 años, 6, habían Napoleón traslada 30.000 marinos, 30.000 soldados a San Domán para reducir la revolución de lo que finalmente va a triunfar en Haití. Ahora, esto no se va a producir y efectivamente hay un intervalo entre 1810 a 1813 de incertidumbre y de miedo, miedo en ese sentido. Ahí sí que hay un planteamiento claro. No se quiere volver a entrar dentro de la órbita de una gran metrópoli como podría ser en esos momentos la Francia de Napoleón. Sí, porque realmente cuando se nombra la regencia en América lo que hay es como una indignación porque se ha creado un órgano de gobierno y no se les ha tenido en cuenta. Esto realmente no tuvo representación americana la regencia. Sí, sí, sí que ¿Cómo tuvo es? representación. Hay un representante que es de origen no hispano entre los 5 miembros. Eso se tiene mucho en cuenta. Pero, bueno, hay una indignación respecto a quién. Hay que ver cómo ahora los nuevos centros de poder entre 1808 y 1810 se van ejecutando progresivamente. Mientras que en una parte del sur andino aún se mantiene la estructura colonial del virreinato del Perú y al frente de ellos Abascal, en el Río de la Plata, en Paraguay, por supuesto en Nueva Granada, esto se va balcanizando, eso es una
y en Chile empiezan las primeras confrontaciones y respecto a Nueva España va a explotar la insurgencia en 1810, en septiembre de 1810. Entonces, es un antes y un después, Bailén, mejor dicho, Ocaña, Ocaña. porque después de Ocaña, ahora sí está prácticamente las noticias que llegan a América es que la guerra en España está prácticamente derrotada para las fuerzas españolas y ahí se produce una victoria colosal de las tropas francesas, como realmente es cierto. Solamente van a resistir en 1809 y 10 algunas ciudades, como Valencia, como Girona varias veces, como Zaragoza, en ida y vuelta, y sobre todo resiste Cádiz, mientras que la mayor parte del territorio español, territorio peninsular, está ocupado por las fuerzas francesas. Por lo tanto, en 1810 el escenario es que no hay rey, pero tampoco existe una estructura sólida, ni siquiera sólida, ni una estructura de ejército español que se enfrente al francés, porque a partir de aquí hay que recordarse cómo la guerra se va a convertir en una guerra de guerrillas por parte de la oposición española. Solo resiste lo que se va a crear, primero la regencia y después las cortes, primero en la isla de León, que será la futura, como bien sabes tú. La Sí. inmediata en 1813 San Fernando eh, y, eh, y después las Cortes de Cádiz en enero de 1811. Las Cortes en Cádiz saltan a la ciudad en Cádiz. Pero bueno, eso lo Sí. sabes tú igual que yo o mejor que yo Sí, que va. en este Mira, caso. a mí realmente la disolución de la Junta Central en 1810, comentas en tu libro que fue letal para las aspiraciones del criollismo reformista, que ellos lo que pretendían es que sus delegados trasladaran pues todas sus Claro. inquietudes autonomistas, ¿no? Y ahora esto eh, se quiebra y a partir de ahí aparece ya un movimiento que he querido entender, un movimiento juntero en América ya con distintas aspiraciones, Ujú. ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Con distintas aspiraciones. Y claro, la confusión es todavía mayor, ¿no? Porque Sí, comenta un sí. poco esto, porque es que esto es muy No, bueno, interesante. es que hay que intentar trasladarse también Claro, a hace 200 años, claro, en donde, primero, las noticias llegaban tardaban en llegar desde la península 3, 4 meses a la costa atlántica, entre 5 y 6 meses a la costa pacífica. Pero ya no solamente es cuánto tardan, sino quién las lleva, porque hay que volver a resignificar que hasta ese momento los barcos ingleses, la correspondencia inglesa, la información que venía de los ingleses era puesta en entredicho y en examen para ver si era falsa o verdadera, porque los ingleses eran los enemigos. claro. Pero no solamente esto, sino que estaban combatiendo en la frontera con el Brasil, con la banda oriental, durante los últimos 50 años, por lo menos, en donde los ingleses habían ocupado La Habana y Manila en 1762, y en donde esos ingleses, además, habían permeado una emigración anglosajona notable en el norte de Nueva España y, por ejemplo, el conde de Aranda en 1781 ya había alertado que el problema no iba a ser una invasión de Inglaterra, sino que el problema iba a ser los futuros Estados Unidos, en donde progresivamente querrían tener esos territorios. Aún va a faltar 40 años o 60 años hasta el conflicto con Texas, pero ya se está alertando con esa cuestión. Entonces, en esa constelación hay que tener en cuenta otras cosas. Esas noticias llegan a los puertos
y los puertos diseminan esas noticias en función, en general, por los caminos reales. Pero la orografía, la dimensión geográfica y un largo etcétera de América hace que estas noticias lleguen en las arterias de comunicación determinadas a los centros de poder determinados y sean reinterpretadas de unas diferentes formas. Aquí lo que sucede en 1810, como se ha escrito, y evidentemente no solamente nosotros, sino como se ha escrito, es que hay un terremoto de jerarquías. Es decir, aquí la estructura virreinal se desaparece, la estructura de las capitanías generales se cae, y lo que sucede es que las ciudades menores y las regiones que no eran los centros o las capitales de esos virreinatos, de esas capitanías generales, no solamente desafían a los centros de esas capitales, ¿no? Sino que además ponen en jaque y no admiten una superioridad jerárquica de todos ellos. No admiten la superioridad jerárquica de, por ejemplo, Santa Fe de Bogotá, en donde ya no está el virrey, o la de Buenos Aires. Sí para Lima y sí para la Ciudad de México, porque ahí se mantiene la estructura hasta que lleguen todos los decretos de las Cortes de Cádiz y la cuestión del 12, pues es la estructura virreinal. Pero las demás no. Entonces, Mompox, Cartagena, para el caso Nueva Granada, Mompox, Cartagena, Cali y un largo etcétera, al exigir una serie de contribuciones, Bogotá, por ejemplo, no solamente económicas, sino también, por ejemplo, militares, pues mantienen que ellos no son nadie para mantener o para exigirles una serie de órdenes. Y ahí esto se produce una quiebra jerárquica notable, pero a todos los niveles, ya no solamente una quiebra jerárquica desde la metrópoli hasta la colonia, sino al interior de esos estados, ¿no? Muy bien. Entonces, realmente ya cuando ya la regencia va a hacer la convocatoria a cortes, ¿no? Para la formación de cortes y esto llega a los territorios españoles en América, pero dices en tu libro que la fractura estaba ya realizada, porque una parte preponderante del criollismo a partir de 1810 apostó por un cambio insurgente y la otra aún tenía depositadas sus esperanzas en la vía autonomista que podía canalizarla por Sí, las Cortes y la Constitución del 12. Esto es muy interesante porque, claro, yo pienso que la historiografía nos ha transmitido que cuando llegan aquí los representantes americanos a las Cortes de Cádiz parece que hay unanimidad, ¿no? En América y no es así. Fíjate no, lo que se ha cocido hasta este momento, lo que está sí, sí, pasando. ¿Nos sí, podrías contar un poco esto? sí, 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 sí. Esa tesis sobre el sistema, la propuesta autonomista, no la formulamos Ivana y yo, Ivana Frasquet y yo en nuestros libros, sino que, o sea, la formulamos, pero no es propia nuestra, sino es una tesis que plantea Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez en los años 90, en 96, si no recuerdo mal, escribe un magnífico libro sobre la independencia de la América Española, en donde él viene ya trabajando sobre un planteamiento equidistante, intermedio, entre las estructuras de poder que se mantienen fidelistas y realistas. O sea, son dos cosas, no solamente fidelistas a la monarquía española, sino también a a la monarquía absolutista española y los planteamientos insurgentes, ¿no? Y por lo tanto independentistas. Y es una opción intermedia en donde no están ya de acuerdo ni dispuestos a mantener los parámetros absolutistas, pero tampoco independentistas. Y ellos buscan una opción en donde que se va a fraguar, especialmente en los decretos de las Cortes de Cádiz y de la propia Constitución, con la representación de los americanos fundamentalmente en esas cortes, con el empuje y la representación
de estos americanos. Evidentemente cuando lleguen esos decretos a una parte, a una gran parte de América, que ahora hablaremos sobre esto, y la Constitución, obviamente. Entonces, en ese planteamiento de Jaime, lo que me sigue pareciendo muy interesante es que no hay que ver este momento, en este caso, y tampoco el tema, como un planteamiento negro y blanco entre realistas e insurgentes, sino que hubo al menos una tercera opción política muy viable en esos momentos, 1800. Por eso hay que diseccionar temporalmente, prácticamente, ya no solamente periodizar ese desarrollo, sino diseccionar en tiempo y en el espacio, o sea, dónde y cuándo que se está planteando. ¿En qué consiste? Bueno, en adoptar una estrategia de revolución liberal tanto en la península como en América, sin que esto suponga necesariamente la independencia de los territorios americanos de una monarquía que ya no va a poder ser absolutista, sino que una monarquía constitucional. En realidad, en este caso sí que yo escribí en mi tesis doctoral en los años 90, lo que planteamiento era una especie de, o sin especie, de Commonwealth, es decir, comunidad, en este caso hispana, en donde los territorios americanos fueran autónomos dentro de un conjunto de la monarquía española en igualdad de condiciones entre las regiones peninsulares y las regiones americanas. Ahora bien, y con esto termino en este caso, eso que se ha calificado, se puede calificar de utópico, hay que ir en estos momentos a 1810 y a 1814 especialmente y ver cómo no era tan utópico, sino que en muchos territorios como Nueva España, en Centroamérica, una parte del Perú, otras partes importantes de Nueva Granada, no en el Río de la Plata, no en Chile, sí en Uruguay, o sea, no, sí parte en la banda oriental, sí no en Paraguay, podía haber funcionado. Y también en una parte del reino de Quito, que es el que va a ser el futuro Ecuador. Entonces, y en ese sentido, ahí hay una opción que es en esos momentos viables. Otra cosa, una opción política intermedia entre la insurgencia y el absolutismo. Otra cosa es después de 1814, en donde, cuando Fernando VII, con el golpe de Estado de 4 de mayo de 1814 en Valencia, va a empezar a abolir la Constitución y va a sesgar cualquier momento y cualquier sistema de político para mantener América, y lo que va a hacer es enviar fuerzas de reconquista a partir de 1815, 14, pero sobre todo en 1815. Ahí esa opción autonomista pues queda dinamitada, porque una parte del criollismo importante, en este caso novohispano y centroamericano, ya no el suramericano, o bueno, sí, también el peruano, pero no tanto el suramericano porque ya están llegando hacia una confrontación bélica. Aquí ya sabe muy bien que Fernando VII no va a poder ser garantía de mantener ese sistema de autonomista dentro de su monarquía. Muy interesante, ¿eh? Lo que sí es cierto es que dices en tu libro, a partir de ese momento aparecen juntas en América, pero también aparece la iniciativa de crear un poder legislativo con los congresos. Eh, ¿Eso fue igual en todos los virreinatos, en los antiguos virreinatos, en No, toda América hispana, o hubo unas diferencias? no hay muchísimas diferencias. Mientras que en general, pues que es que hay diferencias entre insurgencias. Sí, Una cosa es la insurgencia, podríamos decir, en el Río de la Plata, otra lo que está Nueva pasando en la banda Granada. oriental, otra lo que está sucediendo en Paraguay, en donde desde 1811 se encastilla, se cierra especialmente y tiene una vía diferente y resiste a invasiones rioplatenses también. Ah, Otra lo que va a pasar en el conjunto de la audiencia de Charcas más el Perú. Otro que va a pasar en tierra firme, que va a ser Venezuela.
en el Gran Virreinato de Nueva Granada y otra lo que va a pasar en Nueva España más Centroamérica, ¿no? Por ejemplo, más más islas que no hay que dejar de vista la importancia especialmente de Cuba. También Filipinas, pero especialmente Cuba. Entonces, eso es una constelación, eso es un mosaico eh, tremendo y de diversidades tremendas, como por otra parte ha sido la historia de fraguarse esos virreinatos, la estructura demográfica y económico-social y la estructura étnica y racial de esos virreinatos. Fijaros una cuestión, ¿no? Y es que nosotros estamos hablando y en este caso yo, con una soltura más que cuestionable sobre un continente. Sí, Y cómo un continente en 22 años o en 23 años se descoloniza, se pasa a ser independiente, se crean 15 estados que son los mismos que actualmente después de 200 años y va a triunfar el liberalismo cuando en Europa eso va a costar todo el siglo XIX y hasta la Primera Guerra. Entonces, es como si ahora yo estuviera hablando también con la misma soltura de que en Europa en bloque se pasa desde el absolutismo a los estados-naciones en 22 años, ¿no? Que se sí. crea en 22 años, se crea España, se crea Italia, se crea Alemania, se crea Rusia, se crea Polonia, se crea Austria, se crea Hungría y un largo etcétera. Creo que nosotros ni siquiera la historiografía a niveles americanos y americanistas, a niveles peninsulares, a niveles europeos, aún no hemos podido, y hablo por mí, no he podido poner en valor y en significación, y de ahí mi persistencia, en mantener cómo 15 millones de habitantes más, no recuerdo ya, son 10 millones de kilómetros cuadrados, pasan de mantenerse dentro de un imperio a en bloque crear sus estados-naciones. Y además, de una forma no solamente, eh, se- no solamente compartimentada, sino además estructurada, ¿no? O final, el resultado final, aunque no me guste Ya. históricamente hablar de eso. Y el valor de poder en los años 30 y 40 del siglo XIX, de hablar con propiedad histórica, me refiero, de la existencia de un Estado argentino, de un Estado chileno, de un Estado paraguayo, mexicano, las 5 repúblicas centroamericanas, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, en Europa, hablando con propiedad histórica, eso no lo podemos hacer. Sí, Entonces, aquí la cuestión es, ¿dónde triunfó primero los Estados-naciones y, por lo tanto, el liberalismo? Pues muy bien. en América. Y con América no me refiero a Estados Unidos, en la América hispana o la América iberoamericana con Brasil. Y aquí, eh, para una historia eurocéntrica, en donde en general las academias francesas y anglosajonas ganaron la partida, siguen ganando la partida de dibujar una historia contemporánea universal en función de poner el foco a sus historias, Revolución Industrial, Revolución Francesa, época napoleónica, imperialismo francés e inglés, Primera Guerra Mundial y un largo etcétera. Uno de los procesos más importantes y seguramente con más condicionantes a Europa pasa totalmente omitido, que es las independencias americanas. Interesante. Mira, aquí dices algo que también me ha hecho a mí mucho más, me invita a la reflexión. Dice, los revolucionarios junteros americanos de 1810 interpretaron que se separaban de la corona, en este caso de la regencia heredera de los Borbones o los Bonaparte, y mantenían su lazo de unión con un ente superior, la monarquía. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ellos, esa fidelidad que habían mantenido a Fernando VII, a los Borbones, ahora ya la dejan de Claro, tener.
Un Claro, es que hay poquito poco. una fusión, una identificación entre la corona y, por lo tanto, la casa nobiliaria de ese estado Ah, y la monarquía como estado, ¿no? ya, En ese efectivamente. caso. Pero eso nos lleva a una grandísima discusión que seguramente sería otro programa en función de una pregunta de quién es América. ¿De quién es América? Sí. ¿De quién es América desde el siglo XVI al siglo XVIII? Y América es del rey y de la corona. De quien no es de España. Porque España, como Estado-nación, surge entre 1808 y 1844. Entonces, esto ya sé que entramos en un debate de los usos políticos de la historia y de un debate que, afortunado o desafortunadamente, se vuelve a poner de moda tanto para el caso americano como para el caso español, porque además que se retroalimenta. Pero en ese sentido, lo que empieza a desmoronarse aquí es la pertenencia de un territorio a una persona, o sea, a una Efectivamente. corona en esta cuestión. Y aquí lo Pero es la corona de España, ¿no? Es la corona. claro, claro, la corona española. Sí, Ya, claro. muy bien. Pero Mira, fíjate cómo la corona sí, española no se llama así, es la corona de los Borbones, ¿no? de los Borbones. Y o sea, la corona no puede ser de un Estado-nación. La corona es de una casa nobiliaria. La monarquía sí, que es el Estado en general. Esa distinción es tremenda. Mira, entonces dice que Caracas fue la primera, bueno, es Sí, impresionante, ¿no? Lo que cuentan, ¿no? Caracas fue la primera realmente en independizarse, ¿no? Lo tenía claro, sí, ¿verdad? Pero a mí me interesa muchísimo cuando ya lo, bueno, si te parece, si quieres hacer algún matiz de esto, fenomenal. Me interesa mucho cuando ya los diputados llegan aquí a San Fernando, se reúnen en las Cortes, a la hora de del tratamiento para la Constitución. Porque claro, como te decía antes, siempre se ha pensado, lo que nos han transmitido es que son los representantes de toda América, o sea, no como todo el no. mundo piensa igual. No, no, vamos a ver, ya ahí hay una fractura importante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque las juntas del Río de la Plata, la Junta de Chile, Santiago de Chile, la de la banda oriental, Paraguay, sectores, como te decía, de la futura Colombia y Venezuela, esos no mandan diputados. Ah, Esos no van a, por no eso, van no a, mandan no se van a, diputados. o sea, no asumen los decretos de Claro, convocatoria claro, de las claro, Cortes claro. y no van a haber procesos electorales y evidentemente ellos se apartan de cualquier colaboración. ¿Qué va a pasar? Pues que el sistema de diputados en las Cortes, primero de San Fernando y después, o la Isla de León y después de Cádiz, va a crear la figura de suplentes. Claro. Entre aquella población que sean originarios de esos territorios, pero también de los españoles, o sea, perdón, también de los peninsulares que estén en San Fernando, en la Isla de León y en Cádiz, se eligen entre ellos y actúan como representantes de esos territorios. Ya, porque A la espera que lleguen los diputados sí, o a la espera de que nunca llegaran esos o diputados, que porque nunca no va a haber llegan. procesos electorales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan esos diputados es a principios de 1811, porque esos procesos electorales se van a hacer en Nueva España, se van a hacer en Centroamérica, se van a hacer en el Perú, se van a hacer en Cartagena, se va a hacer en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas, pero imagínate cuando llegan y en qué llegan y cómo condiciones. Eso sería para otro programa. ¿Quién les paga el pasaje? ¿De qué viven? ¿De cómo dejan sus familias? ¿Cómo dejan sus negocios? ¿Quiénes son esos diputados? Y un largo etcétera que ahora la historiografía española afortunadísimamente ha cambiado, pero que hace 30 años era un tema omitido, era un tema prácticamente sin resaltar. El que, se, el que se subrayara la importancia de los diputados americanos en las Cortes en Cádiz o la importancia de sus diputados en la Constitución del 12
muchísimo, mucho más allá de si esos decretos están planteándose en América o esa constitución se ha planteado en América, eso son una serie de estudios de los últimos 20 años. Hace 30 años, y los grandes estudiosos de la Constitución del 12 y las Cortes de Cádiz omitían a los diputados americanos, entre otras cosas porque les señalaban como suplentes, de una forma tremendamente, bueno, sesgada. Suplente fue Agustín Argüelles, ni más ni menos, por la Fíjate. Junta de Asturias, y eso no quiere decir absolutamente nada. Pero ahora ya se sabe cuál fue su importancia de esos decretos y de esa constitución en una parte de América. Se sabe quién son esos diputados, cuál fue su importancia, qué papel tuvieron y un largo etcétera. Hasta el punto, obviamente, que yo en este caso, cuando leí mi tesis doctoral en la Universidad de Valencia, la titulé por indicación de mi maestro Enrique Sebastián, la cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz. Es interesante cómo después de 30 años lo de la cuestión americana aún sigue planteándose, ¿no? Y se sigue subrayando o se sigue publicando algunos libros con este tema. Cuando ni en los años 90 ni en los principios de los 2000 se interesó por esta circunstancia. De alguna forma, creo que se ha permeado y se ha incidido en contemplar a las Cortes de Cádiz y a la Constitución del 12 como, el mestizaje, el fraguar un liberalismo no español en el sentido peninsular solo, sino en el sentido español y americano. Y de ahí la gran importancia. ¿Por qué? Y con eso termino. Porque todos esos planteamientos y esos decretos y esa constitución, cuando se van a sancionar en América o en algunos territorios extensos americanos, tienen un entronque. ¿Por qué? Porque lo han pensado muchos de esos artículos constitucionales y son producto de un mestizaje liberal entre americanos y españoles. Y de ahí el éxito. Ellos cuando se sanciona esa constitución no lo ven como una constitución extranjera, como nosotros podemos ver historiográficamente en la constitución de Bayona. La ven como una constitución suya porque han participado sus representantes directamente. Eso sería otra La discusión. cuestión. En relación a lo que decías antes, en tu libro dejas muy claro que Caracas fue la primera, pero no todo el territorio de lo que era se sumó, ¿no? Al proceso. Claro, no, es su propio territorio, porque lo demás, Maracaibo, por ejemplo, se desmarca. Y O la parte de, mandaron representantes a Cádiz, esa zona que... Claro, Maracaibo sí manda representantes, pero es lo que te decía antes. Los centros de poder de los virreinatos, las capitanías generales, reclaman en esa quiebra de la monarquía, reclaman seguir siendo los centros de poder, mientras que los otros territorios, evidentemente, a algunos les obedecen y otros, y la mayor parte no. Muy bien. Entonces ahora ya trasladándonos un poco a la Constitución, siempre habíamos estudiado que los representantes americanos realmente luchan, son reivindicaciones de sus económicas, ¿no? Pero de América, de su territorio. Y sin embargo, dejan muy claro que hay algo más, ¿no? ¿Nos podrías decir Sí, hay algunos... dos cosas. Hay dos cosas. Todos los diputados que llegan a Cádiz llegan con unas instrucciones que sus juntas o sus ayuntamientos o sus regiones les han encomendado para que las defiendan. Y esas reivindicaciones son, son todos unos cuadernos de queja y de reivindicaciones que tiene el criollismo desde el finales del siglo XVIII, desde creación de obispados hasta creación de puertos, hasta desestanco de tabaco, depende. Entonces, una parte de esas son muy regionales y se Exacto. van a conseguir, pero hay otra parte y esas instrucciones se conservan, son auténticamente maravillosas, ¿no?
como documento y como propuesta. Pero lo que se va a fraguar en Cádiz es además otra cosa, y es la puesta en común de una idea de mantener la monarquía española en ambos hemisferios. Es decir, el, el- lo que la redacción que se recoge en el famoso artículo primero de la Constitución, en donde para hacer la Constitución se crea una comisión que está compuesta por 10 peninsulares y 5 americanos. Y esa constitución se entrega por tercios, porque la idea, y empieza a discutirse si no recuerdo mal, en agosto de 1811. Pero se entrega por tercios porque se quiere que se empiece a debatir, porque hay una amenaza de los franceses que no saben cuándo finalmente si va a poder entrar en la ciudad, en la ciudad, y por lo tanto eso ya no tiene más sentido, todos van a ser encarcelados. ¿Y quién es el autor del artículo primero? Por ejemplo, no se sabe. Ahora, eso de la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Si nosotros nos ponemos a leer en los meses previos, con la llegada de los diputados, especialmente novohispanos, que es la representación más numerosa y seguramente entre los que hay gente muy brillante, que finalmente después van a ser los que hagan la Constitución de 1824 en México, además, ¿no? En estos. Bueno, si nosotros vemos en esos miles de páginas y empezamos a leer esos debates, empieza el concepto de ambos hemisferios, ya lo están utilizando los americanos, de una forma más o menos con soltura. Claro, a la hora de decir cuál va a ser el primer artículo, y no el 324 o el 321, el primer artículo es el que va a marcar esa constitución. Y es la idea central que tienen los americanos, pero que no tienen los liberales peninsulares. Lo van a tener porque esa es la solución política de esos momentos para mantener dentro de la monarquía, ahora que quiere ser constitucional, unos territorios americanos que son fundamentales económicamente para mantener la hacienda antes del rey y ahora de la nación. Y sobre todo un territorio o un virreinato esencial, que va a ser Nueva España, desde la parte mitad del actual Estados Unidos hasta Panamá. Eso es Nueva España, con toda su riqueza y con sus 6 millones de habitantes y un largo etcétera, y sus situados en Cuba, Puerto Rico, más Filipinas, y la parte de Santo Domingo. Bueno, en ese caso, entonces, ellos dibujan una concepción general de lo que ellos quieren mantener. Y ese es el gran mérito, que evidentemente tiene muchas fricciones con los liberales peninsulares, por supuesto, pero esa es la opción que Jaime Rodríguez dibujó de una propuesta autonomista americana en las Cortes de Cádiz que se traslada a la Constitución y que cuando eso se sanciona en América es viable. Y es viable hasta 1814. Después ya es cuestionable. Pero digo por la actuación del rey, que está claro que eso no lo va a permitir. ¿Qué otros artículos destacan que son promovidos por los americanos? Yo, por ejemplo, me interesa mucho el tratamiento de la esclavitud y del tráfico de esclavos, ¿no? Que Bueno, por lo pero eso visto, no será asumido en la Constitución. no, que por lo visto dio lugar a debates muy Sí, extendidos, pero los intereses creados eran tan grandes que aquello terminó claro, en claro. nada. Bueno, hay un paquete central que aún tenemos en nuestra estructura española, que es producto de los americanos, especialmente de los novohispanos y especialmente de un diputado que se llamaba Miguel Ramos de Arizpe. Y es la creación de ayuntamientos y de diputaciones provinciales. ¿Por qué? Porque ese es su planteamiento que manda la Comisión de Constitución en función de creación de ayuntamientos y especialmente diputaciones provinciales, porque él tiene dibujado para sus provincias internas del Oriente en Nueva España toda esa estructura. Entonces, con esa memoria, la Comisión la asume
integrará bastantes cosas de lo que él plantea, pero, por ejemplo, el famoso artículo 321 sobre cómo crear ayuntamientos, eso es un elemento de Ramos de Arizpe. Se crearán ayuntamientos cada 1000 años. Y entonces va a haber una explosión de ayuntamientos, no solamente en la península, sino también en las regiones más pobladas americanas. ¿Y qué significaba? ¿Qué instrumento? O sea, ¿por qué el ayuntamiento qué significaba en ese momento Bueno, como el ayuntamiento es la creación estructura de poder, gobierno? del poder local, ¿no? Se van Ah, a crear del poder local. Vale, vale, sí. vale, vale. Muy bien. Pues, ¿y qué otra cuestión del artículo de la Constitución quieres destacar? No, Sí, en general, destacar que obviamente la Constitución está pensada para que en sí misma, cuando se sancione, se creen los recursos estructurales del Estado nación. En materias fiscales, en materias territoriales, en materias hacendarias, en materias militares o de Fuerzas Armadas y evidentemente en estructura incluso de convocatoria de elecciones. Ahí está condensado todo para poner en marcha el Estado con la proclamación de la Constitución. y se proclama la Constitución y cuál es la respuesta en América con esa fractura tan grande. Bueno, en algunos sitios se va a asumir y se va a poner en marcha y en otros territorios ya ni siquiera llega, porque ya no están Sí. en manos o sea, no han reconocido ni siquiera la regencia. Por lo tanto, ni se han procedido a hacer elecciones y quedan ya de una forma hacia un camino independentista, claro. Bueno, pues hemos agotado el tiempo, la verdad es que ha sido una delicia y desde luego yo vuelvo a repetir lo importante que es este libro, que es de Manuel Chut, pero también de Juana Frasquet, ahora ya bien, y se llama Tiempos de Revolución. Y entonces comprender las independencias iberoamericanas, desde luego, es fundamental ese libro. Yo te agradezco muchísimo y bueno, pues damos ya por finalizada. Que pasen ustedes un buen domingo y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al programa, a Multicanal Radio, ha sido un placer. Quedo a vuestra disposición, por supuesto. Quedamos para el próximo, ¿vale? ¿Eh? Muy bien. Muchas gracias.